Gonzalo Sánchez, Alberto Pimienta e Ignacio Dávalos están fuera de la tribu, tirando netas sobre comunicación política, porque las ideas escapan de la manada. Fuera de la tribu. Bienvenidos a Fuera de la Tribu. Hoy estamos de manteles largos, salimos de casa. Ya es nuestra segunda emisión que salimos del lugar donde habitualmente grabamos, pero es que queremos versatilizar un poco nuestros capítulos, nuestros episodios, y además estamos de plácemes porque estamos celebrando el cumpleaños de nuestro gran amigo Nacho Dávalos. Aplausos. Y comienzo por Nacho Dávalos. ¿Cómo estás, Nacho Dávalos? Felicidades. Muy bien, muy contento, promotimos los whiskies. Y bueno, yo no tengo un whisky, tengo un gin, pero pues estoy muy feliz de poder brindar con ustedes. Muy bien, pues salud. Salud se ha dicho. ¿Cómo Salud. estás, Alberto Pimienta? Saludcita. No, pues muy contento de poder celebrar con Nacho este aniversario, su cumpleaños. Muy feliz también porque este fin de semana me pasó algo muy particular. Estaba yo caminando para ir a desayunar un sábado por la mañana, raro en mí, nunca me levanto los sábados, y me encontré a un buen amigo, Oscar León, con su familia desayunando, y les mandó saludos a todos ustedes. Nos dice que es un fiel escucha. Pues un abrazote, Oscar. Muchas Abrazo, gracias Oscar. por escucharnos. Abrazo, Saludos, muchísimas gracias. Muy bien, pues hay varios temas esta semana. Semana movidita, semana muy candente. Yo noto por ahí en el ambiente que se respira un aire de esto está cambiando, de esto ya va a cambiar. El que estaba tan arriba en las encuestas parece que se empieza a caer. Parece que es el momento de atacar, es el momento de desgastar. Y no sé qué tanto sea eso. Yo sí creo que ha habido algunas omisiones graves y pues precisamente de eso vamos a platicar. Empezamos con el caso de Germán Martínez. ¿Qué les parece? No podía ser otro, ¿no? Es interesantísimo, me parece. ¿Qué decir de Germán Martínez, Nacho? ¿Qué decir de Germán Martínez, ese personaje tan importante para el gobierno de Felipe Calderón, que fue el presidente del partido mientras estuvo en campaña, que luego fue importante durante su gobierno y que luego también se convirtió en una parte simbólica porque representaba a esta parte de, digamos, del sector conservador que había caído en cuenta, que había caído en la conciencia de cómo los gobiernos que precedieron, por lo menos los últimos dos, el de Enrique Peña Nieto y el de Felipe Calderón, habían dejado a un gran sector de la población, al sector más pobre, al sector más necesitado, fuera de la película, y cómo ese sector conservador, tomando esta conciencia, se sumaba de alguna forma al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, que durante 2 sexenios pues había intentado y no lo había podido lograr. Justamente la figura de Germán Martínez Cázares era esta parte simbólica, y bueno, lo que nos encontramos es que a través de una carta muy sentida, una carta muy bien escrita como hace Germán Martínez, pues simplemente este señor justamente simbólico, pues ahora se convierte a un doble simbólico porque abandona no la 4T, porque justamente hoy nos enteramos de que quiere regresar como senador. Él es senador electo. Pero sí abandona su encomienda dentro del IMSS. ¿Qué significa esto? Y bueno, el sector más feliz con esta noticia es justamente el sector conservador, que dice, justo ven, la 4T no sirve. La 4T no va a servir de nada. Sí, pone los puntos sobre las IES, dirían algunos, ¿no, Pimienta? Pues qué mejor personaje para hablar acerca de neoliberalismo y cuarta transformación que Germán Martínez, que conoce los dos lados de la moneda, claro, a la perfección. Es muy interesante. También es una de las personas intelectualmente que creo que del gabinete con mayor capacidad intelectual, sin duda, y la carta nos deja perlas hermosas. Es decir, Germán lo que hace es ir directo al centro de flotación de la cuarta transformación y deja anunciados fascinantes como esto. Quiero decirlo lo más claro que puedo y debo. Algunos funcionarios de la Secretaría de Hacienda tienen una injerencia perniciosa en el IMSS. Ponen en riesgo la vocación igualitaria de justicia y concretamente de prestación de servicios de salud que tiene el Seguro Social. El presidente del Gobierno de México proclamó el fin del neoliberalismo. Pero en el IMSS algunas injerencias de Hacienda son de esencia neoliberal. Ahorro y más ahorro. Recortes de personal y más recortes de personal. Un rediseño institucional donde importa más el cargo que el encargo. Pues hasta ahí, o sea, le parten la cara a todo el discurso antineoliberalista de la Cuarta Transformación y les dice, a ver, por favor, no nos hagamos tontos, la austeridad es un discurso conservador. Y pues ante eso, pues no hay mucho que decir. ¿Y cuál es la queja de fondo?
Bueno, es que la queja de fondo, y me parece, es coincidente, y a mí me pareció una coincidencia tremenda. Una columna del lunes de Ricardo Rafael que hablaba de cómo la 4T justamente estaría fallando con los pobres, que dentro de las prioridades del gobierno de Andrés Manuel López Obrador son el primero. Él dice desde hace mucho tiempo, desde su primera candidatura, por el bien de todos, primero los pobres. Y justo por estos asuntos de austeridad y por una serie y una suma de criterios donde se desprecia lo técnico y se busca ahorrar por todos lados, se estaría afectando justamente a aquel sector de la población que es el más necesitado, que por ejemplo es el beneficiario de programas como Prospera, y que justo porque no se han hecho bien los censos y por toda una serie de situaciones, es justo el sector de las personas que viven la pobreza el que estaría siendo más afectado en estos momentos de transición de gobierno. Y surge en la palestra un nuevo personaje, ¿no? Un nuevo villano y protagonista además estelar de la 4T, que es esta funcionaria de la Secretaría de Hacienda de apellido Buenrostro, Raquel Buenrostro, Sí, que esa es Raquel, la qué famosa se ha vuelto que estos se ha días. vuelto famosa estos días porque es quien controla todas las compras. Andrés Manuel anunció desde antes de iniciar su administración que concentraría todas las compras de todo el gobierno. Imagínense lo que es esto, un presupuesto de billones de pesos concentrado en una sola persona. Una sola persona es la que hace las compras de todo el gobierno y evidentemente lo hace bajo las instrucciones del presidente de la República. La primera pregunta sería si el presidente de la República tiene el tiempo de palomear, de revisar todas y cada una de las compras que hace este gobierno, lo cual nos deja ver que muy probablemente esta funcionaria, muchas de las compras que hace, pues las hace su libre albedrío, y que ella de alguna manera elige que sí, que no va, y que va primero y que va después. Y a la luz de esto, bueno, pues hay una arbitrariedad, y creo que de lo que se queja Germán Martínez es de esto, que se está castigando una institución como el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuya naturaleza es eminentemente social, con recortes presupuestales que van a afectar precisamente a quienes deberían de ser los principales beneficiarios, que son quienes usan el Seguro Social. Y ante esto Germán Martínez truena, y con esto realmente hace estallar una bomba al interior de la Cuarta Transformación, que es aprovechada por sus adversarios, como ustedes bien mencionan. Y es muy particularmente, Germán lo señala ahí en su carta, el IMSS es este instituto que tiene la capacidad de gastarse en un mes todo el presupuesto de la UNAM en un año. Es decir, el manejo presupuestal de un instituto como el que dirigía Germán Martínez es impresionante. Y cuando termina siendo la última de las preocupaciones de una funcionaria encumbrada, porque eso ha pasado, ha sido puesta incluso, se decía en algunas columnas, por encima de secretarios. Cuando sucede eso y el instituto pasa a ser el segundo o tercer plano de esta situación, pues lo que pasa es que se ponen en riesgo vidas. No es una cosa menor. En realidad, lo que está sucediendo es que en este gobierno novato, porque hay que decirlo, la izquierda en México nunca había gobernado y tampoco es que tengan la capacidad de imaginarse lo que era un gobierno como este, pues esta novatez puede costar vidas. Y Germán Martínez lo que hace es también decir, momento, si ustedes quieren manejar el gobierno así, si ustedes quieren manejar el Instituto Mexicano del Seguro Social así, si quieren que yo no haga el trabajo que me encomendaron, pues yo mejor me hago a un lado. En realidad, ustedes carguen con los muertitos. Y me parece que es una de las decisiones más acertadas de Germán Martínez, sobre todo porque uno puede renunciar a cualquier trabajo pues con mucha preocupación, pero Germán teniendo el Senado ahí de colchoncito, digo, tampoco es que le era tan difícil. Sí, cuando renuncias a una chamba sabiendo que tienes otra ya ganada y a la cual tienes una perspectiva de 5 o 6 años, es más fácil renunciar. Y además más relajada, mejor pagada, con mucho menos grilla de la que seguramente vivió al interior de la Administración Pública Federal. Vaya, yo creo que esto lo que ilustra, ya mucho se había hablado a lo largo de este año de este asunto de la analogía del machete y el bisturí, que los recortes presupuestales que se estaban haciendo se hacían con machete, es decir, que no tenían el detallado que tendría que tenerse, sobre todo en áreas sensibles como esta de la seguridad social. Y me parece que es cierto, creo que el presidente de la República, a partir de su voluntarismo, ha pretendido que todo el gobierno se mueva en una sola voz cantante. Y ha descuidado los detalles, y la falencia de estos elementos técnicos
que sean los encargados de cuidar esos detalles, es lo que hace que este tipo de instituciones de repente colapsen. Y ahí tenemos lo de las estancias infantiles, y ahí tenemos lo de los libros de texto, y ahora se suma lo del seguro social, y seguramente en este momento, mientras nosotros estamos hablando, se están incubando otras crisis que, como decía Nacho hace un momento, a quienes van a afectar va a ser a los más desfavorecidos. Y no porque así lo quiera el gobierno, evidentemente no es lo que quiere el gobierno, sino por omisiones. Yo tengo que hablar, por ejemplo, de un caso muy concreto y muy cercano. Comparto a los podescuchas. Mi madre es enfermera y trabaja justamente en el ISSSTE, y me parece que es difícil tener testimonios con esa cercanía, y justamente lo que comparte, y es parte de lo que denuncia Germán Martínez en su carta, que como parte de estas medidas de austeridad se ha decidido recortar esos contratos eventuales, esos contratos por honorarios, porque se decía, o se dice se afirma por parte de la 4T, que esos contratos pues seguramente son para aviadores, gente que solamente se aparece para cobrar pero no trabaja, y lo que encontramos como parte de un testimonio es que desde hace no años, desde hace lustros, tanto en el IMSS como en el ISSSTE, los trabajadores eventuales permanecen como trabajadores eventuales de manera permanente, y la operación continua que se da, y la operación que se daba, porque esto ya no existe, porque justamente son de las partes que recortó la Cuarta Transformación, pues eran para no tener que pagar más derechos que adquiere un trabajador al adquirir una plaza, pues entonces eras un trabajador eventual durante 2, 3, 4, 5, 10, hasta 15 años como trabajador eventual, aunque en realidad trabajaras tal cual para esa institución de lunes a viernes. Bueno, pues esos puestos eventuales se han recortado. Las personas que sí tienen la plaza no tienen la capacidad humana de atender a todos los pacientes que se atendía. Luego entonces, en efecto, hay pacientes que no están recibiendo la atención que deberían recibir. ¿Por qué? Porque la Cuarta Transformación recortó esos recursos para trabajadores eventuales. Nada más estamos hablando de uno solo de esos casos, pero pensemos en aquellos pacientes que no reciben el medicamento porque aquel enfermero del que normalmente se encargaba, digamos, de un piso, pues ahora tiene que atender 3 porque ya no están esos trabajadores eventuales. Bueno, pues a lo mejor no solamente es que no hayan recibido la atención, probablemente algunas muertes, estamos hablando de personas que por no recibir la atención a tiempo pudieron haber perdido la vida justamente como origen de una medida de austeridad. Es decir, sí se estaría perdiendo por lo menos por ahorrarnos unos pesos, la atención de personas que debería ser la prioridad, pues nos está dando. Ojo con eso, y les digo, desde un testimonio de la más absoluta cercanía. De verdad, son problemas fundamentales. Estamos hablando del asunto de la salud, y ahí me parece no se puede escatimar, y sí son de esos paradigmas que se están dando y que se dan pues justamente a partir de esta carta y de esta renuncia de Germán Martínez en un primer plano, y que son problemas fundamentalísimos. Pimienta. Y yo lo que creo también es que esto no tendría a lo mejor tanto trasfondo si al final fuera una medida auténtica de la Cuarta Transformación, es decir, si hubiera austeridad en todos lados, si no hubiera 500 millones de pesos, que es ínfimo para el presupuesto del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero que son 500 millones de pesos al final destinados para el béisbol, o sea, una cosa ultra innecesaria, salvo para las cosas que le gustan al presidente. Y yo bromeaba con unos amigos el fin de semana diciéndoles, a mí lo que más me podría llegar a estresar es que en esta Cuarta Transformación lo que más les puede molestar es, más bien, no les molesta o piden tolerancia cuando se le renta el Palacio de Bellas Artes a un evento religioso. Para eso piden tolerancia, piden respeto a las creencias de los demás.
grapas, pero no fuera que un funcionario de la dirección de presidencia utilizó 2 grapas para entregar el documento al presidente, porque ahí ya está lastimando a la Cuarta Transformación. Es decir, hay unos criterios tan absurdos en esta Cuarta Transformación de cómo se utiliza el dinero y de dónde se debe de rascar, que pues realmente es necesario y se hace evidente la necesidad de tener perfiles técnicos. Claro. Y lo que está pasando también me parece que tiene que ver con la situación de crisis del sistema. El sistema político mexicano, particularmente los gobiernos, evidentemente a lo largo de las décadas fueron poniendo alfileres en ciertos puntos, es decir, lo que nos comentaba Nacho de los trabajadores eventuales y trabajadores por honorarios, pues no tendrían que haber existido si hubiera habido desde el principio una correcta planeación para que todos los todo el personal que trabajara fuera personal de base y tuviera las prestaciones de ley, y tuviera su aguinaldo al final del año, en fin. Pero ¿cómo fueron sustituyendo esas carencias? Pues con este tipo de personal, que también desde luego se prestó en muchas de las dependencias a que muchos funcionarios hicieran uso de estas plazas a discreción, y en muchos casos ni siquiera para gente que trabajaba ahí, ¿no? Porque a lo mejor eso hubiera sido el menor de los males, que le dieran la chamba al sobrino o al primo. No, sino que le daban la chamba al sobrino y al primo para que después ellos cobraran el sueldo y le dieran una buena mochada al funcionario, y eso se convirtiera en dinero para las campañas o en dinero para su bolsa. El punto es, ¿cuál es la manera en que la 4T está deteniendo esto? Cerrando la llave de todo. Y cuando tú cierras la llave de todo, pues se te empieza a hacer una olla express que va a reventar. Y el problema es que reviente por este lado, que reviente por el lado más sensible, que es la parte social. Y afectando, ojo, otra vez recordando aquella columna de Ricardo Rafael, afectando a los más pobres, a la población que acude a estas instituciones porque no puede acudir como sí acude la clase alta, los políticos, la clase media alta, que se compran un seguro de gastos médicos mayores para cuando tienen estos problemas, pues ser atendidos de manera rápida, oportuna y con médicos bien capacitados. En este caso no, son personas que acuden a estas instituciones y que entonces otra vez aquella población, aquel sector que sería la prioridad de la Cuarta Transformación, sería el primer afectado por estas medidas de usar el machete en lugar del bisturí. Y Germán Martínez lo señala también muy bien en su carta. O sea, hay 2 efectos perniciosos de estos recortes inhumanos. Él lo llega a calificar así en su carta. El primero son las largas filas de personas dolidas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero el segundo, que es un poco menos directo, pero que no por ello tiene menos efectos, es el tema de reforzar un sistema médico privado en el país que atiende a las personas con menos recursos, con una calidad ínfima, o en el peor de los casos no los atiende porque no tienen la capacidad adquisitiva para poder llegar a este médico privado, ¿no? Entonces sí son de estas cosas que se tienen que reflexionar de cómo al final una transición de gobierno, por más allá que tenga que ser un cambio de régimen, como lo llama Andrés Manuel, no puede ser un cambio de régimen a lo tonto, pues no puede ser un cambio de régimen a lo bruto, digamos. Tiene que ser un cambio de régimen escogiendo las batallas. Andrés Manuel tiene 6 años para gobernar y él está muy preocupado, yo lo creo, porque su cambio de régimen no se le pueda venir abajo con el siguiente que vaya a tratar de aspirar por la presidencia después de él. Pero me parece que si toma estas decisiones, lo que está haciendo es más lastimar a ese segmento de la población al que estaba dispuesto a proteger desde el inicio. Así es, y yo quisiera poner sobre la mesa 2 cosas. La primera es, ¿cuántos siguen después de Germán Martínez? Porque la carta de Germán Martínez, la manera en que se va Germán Martínez, abre la puerta para que muchos ya han sonado. El caso de Romo, el caso de Olga Sánchez Cordero, que han puesto su renuncia sobre la mesa del presidente de México, les abre la puerta para que también dejen el cargo. Es decir, con esto se abarata, digamos, la aduana de pasar por el despacho del presidente a entregarle la renuncia. ¿Por qué? Porque ya un funcionario lo hizo, ya un funcionario de gabinete ampliado lo hizo, y a decir de lo que se rumora en los círculos cercanos al poder, es más de uno, más de 2, más de 3, más de 5 los secretarios que realmente están pasando malos momentos con las medidas de austeridad, sobre todo, que se han tomado en este gobierno. Incluso el propio Andrés Manuel en su declaración desde ayer dice, y vendrán más,
pero en la cuarta transformación hay buenos servidores públicos, mejores servidores públicos que van a sustituirlos y van a servir a la nación. Híjole. Claro. Qué miedo. Que ese es el punto que me hace temblar más. O sea, los que se van, pues bueno, seguirán y tendrán su postura y al final serán reconocidos por Andrés Manuel, como en este gobierno reconocemos la oposición y reconocemos las distintas posturas. Pero los que se quedan, San Juana Martínez, Nacho, San Juana Martínez, por ejemplo, claro. O sea, le dieron la agencia de noticias del Estado y se ha dedicado a hacer de ella... Pues no, una agencia de publirelacionismo es lo poco. Se ha dedicado a ser su caballito de batalla para sus locuras y paranoias. Y sí, para sus enfrentamientos personales, digamos. Alguien se esperaba una cosa distinta después de encontrar, por ejemplo, recordemos algunos momentos, algunos pasajes que le ocurrieron a San Juana Martínez sobre tema de la difusión de noticias falsas, algo que está tan en boga en estos momentos. Recuerdo, por ejemplo, hace apenas unos meses, en diciembre de 2018, cuando todavía no sabíamos que esta periodista difusora de fake news iba a ser la titular de la Agencia de Noticias del Estado mexicano, cuando, por ejemplo, publicaba en su cuenta de Twitter, de la cual tengo el infortunio de estar bloqueado. No entiendo yo por qué. ¿Tú también estás bloqueado? Estoy bloqueado por San Juan Martínez. Pero bueno, decía ella en su cuenta de Twitter: oiga, rector Enrique Graue, ¿por qué los maestros en la universidad que usted dirige gastan entre 2,000 y 1,000 pesos mientras le pagan 250,000 a esta señora? Esta señora se refiere a Denise Dresser, por una conferencia. Y bueno, evidentemente esto resultó al final falso. La cuenta oficial de la UNAM le terminó contestando lo siguiente: con todo respeto, señora, su información es falsa. Y punto y aparte. Y me parece que fueron muy atinados, muy educados el community manager de la UNAM al emitir este enunciado y no decir nada más, porque evidentemente San Juana Martínez estaba emitiendo noticias falsas, cosa que en su carrera es costumbre. Es este personaje el que hoy es titular de Notimex, y ya en ese cargo, por ejemplo, Alberto Pimienta, en los últimos días nos hemos encontrado en la Agencia de Noticias del Estado mexicano reseñas, por ejemplo, Gonzalo Sánchez, donde en la presentación de Héctor Mauleón dentro de la crónica se da la cobertura así, pero cuando tú lees esta nota se regodean como algunas sillas estaban vacías en esta presentación del libro de Héctor de Mauleón, y además como algunos bostezaban cuando lo escuchaban en su presentación. Y vamos, hubo incluso uno de los asistentes que, al no estar en nada de acuerdo con aquello que se mencionaba por parte del autor, se paró y se fue airado porque no estaba de acuerdo con eso. ¿Cuándo habíamos visto un producto informativo por parte de la agencia Notimex con ese, diría yo, veneno a la hora de cubrir un hecho noticioso? Sí, no es periodismo eso. Pues eso hoy hace Notimex bajo las órdenes de San Juana Martínez. No, Nacho, y todavía se jactan de decir, no, es que en este evento de loas mutuas, donde todos se daban el beneplácito por el otro y derramaban miel, o sea, casi era una crónica acerca de una orgía entre los participantes, donde todos derramaban amor, sexo y pasión. No, es lamentable lo que está pasando con Notimex. Yo espero que sean de esas decisiones que a lo largo del segundo año el presidente recapacite y diga, a ver, no podemos tener una agencia mexicana de este estilo, no podemos tener un 11 TV de este estilo, también de esta clase de cosas donde al parecer existe una especie de revolución cultural de la 4T, donde se tiene que arrastrar
y se tiene que dar al traste con todo, porque si se deja en pie alguno de los edificios del viejo régimen, pues desde ahí va a surgir el cáncer que penetre a la nación y que termine echando abajo a la Cuarta Transformación. Es lamentable, me parece que es una falta de visión y también una falta de entender cuál es la pluralidad que debe de existir en un Estado democrático. Pero fíjate, qué punto tan interesante el que tocas, porque la pregunta es, ¿se dará cuenta el presidente? Es decir, con el ritmo que lleva de la mañanera, la reunión de seguridad a las 5:30 de la mañana o 6 de la mañana, después la mañanera a las 7 de la mañana y después de ahí sus eventos, ¿se dará cuenta? ¿Tendrá tiempo para revisar? ¿Tendrá tiempo para escuchar a alguien que le diga, oiga, presidente, fíjese que pasó esto? Todo esto que acaban de narrar ustedes ahorita, él tendrá el tiempo de escucharlo, tendrá el tiempo de abrir su celular y poner fuera de la tribu y escuchar lo que en este momento estamos diciendo. Me parece que tenemos un presidente que está dejando correr las cosas y que no se da cuenta, no dimensiona la magnitud de las pifias que están cometiendo muchos de sus colaboradores, ¿no? Y me regreso al tema, me faltaba decir un punto, me quedé a la mitad. En el caso de lo de Germán Martínez y el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿realmente él sabrá cuál es el tamaño de la crisis al interior del Seguro Social? Porque entre pasillos lo que se rumora es que no recibió nunca a Germán Martínez. Si no es así, entonces está confiando en una funcionaria, porque parece no ser el secretario de Hacienda, sino Raquel Buenrostro, la que ya mencionamos, está confiando en esa funcionaria para que haga los recortes de acuerdo a su criterio técnico, financiero, político, o qué tipo de... Creo que López Obrador, y no es la primera vez que lo menciono en este podcast, tendría que tener más cuidado en elegir un staff que le permita tener más ojos, abarcar un poco más, poder ser más vigilante de lo que están haciendo sus colaboradores, poder tener sobre la mesa 1, 2 o 3 versiones que le permitan a él contrastar y saber cuando algo, por lo menos que se le encienda una alerta, cuando algo pueda no estar sucediendo de la mejor manera, y no lo tiene. Es evidente que no lo tiene y que además, y eso es lo más preocupante, hay un desprecio por la técnica, porque más bien se privilegia, digamos, el origen o la lealtad o la percepción que puede tener él de cómo alguien a quien él le resulta creíble, todo lo que le digan es verdad, y me parece que ese punto ciego que cada vez se hace más evidente, que es enorme el que tiene el presidente, es justamente el origen de muchos de los males que está padeciendo la cuarta transformación. Y mientras tanto, ojo, dejo esta convocatoria abierta a todos los podescuchas que nos escuchan en la Ciudad de México. Se va a impartir un curso taller gratuito de periodismo ciudadano y combate a las fake news del 8 al 15 de junio, de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde en las instalaciones de la UNAM, por, entre otros personajes, justamente esa difusora de fake news llamada San Juana Martínez. Entonces, bueno, si ustedes se consideran aptos para poder ser, no digamos capacitados, evangelizados por San Juana Martínez, bueno, pues este es un momento para escribir, porque va a ser un taller gratuito para combatir las fake news. Mientras tanto, eso es lo que tenemos. Los criterios técnicos no importan. Lo que importa es la supuesta credibilidad o percepción de credibilidad que tengas y la posición en la que te encuentras de poder en ese momento. Y el punto es que ya ni siquiera la parte técnica, Nacho Pimienta, muchas cosas ya son de sentido común. Es que teniendo un par de asesores con 2 gramos de sentido común pudiera averiguar muchas de las cosas que están pasando, pero se niega. Recientemente, fíjate, Nacho Chalo, leí un libro que se llama Super Forecasting de Philip Tetlock, que es un libro acerca de un experimento, digamos, de la Agencia de Defensa de Estados Unidos para generar mejores procedimientos de prospección del futuro, digamos, ¿no? De poder decir cómo predicen el futuro los expertos que tenemos, la inteligencia que tenemos, y se podría mejorar después de los escándalos que tuvieron con el tema de las armas biológicas y químicas en Irak, etcétera, ¿no? Es un libro muy interesante que se los recomiendo mucho. No sé si está en español, yo lo leí a través de Amazon, pero en este libro hablaban acerca de una
de una distinción que hace Isaiah Berlin acerca de dos tipos de pensamiento. El pensamiento estilo erizo y el pensamiento estilo zorro, ¿no? En el pensamiento estilo erizo, lo que tú piensas es al final lo que te motiva y a través de todo lo que piensas el mundo. Es decir, si tú tienes una idea como es la de Andrés Manuel, la visión de Andrés Manuel, que es el neoliberalismo, es el conservadurismo lo que nos ha generado esta crisis de gobierno, y todo lo encierras a través de ahí, lo que dice Philip Tetlock es que las personas que tienen este estilo de pensamiento lo que hacen es limitar la posibilidad que tienen de ver otros escenarios. Al final, como tiene una explicación ya tan cantada de las cosas, como tiene una explicación que todo se centra en un marco cultural, en un marco intelectual delimitado, lo que hace es, pues, todo lo encasillas ahí. Claro. Ya no piensas. Por el otro lado está el pensamiento estilo zorro, que es un pensamiento estilo un poco más pragmático, donde al final no hay ninguna cosa que tú digas, esta es la cosa por la que tengo que darle sentido a todo el mundo, sino que cada circunstancia tiene sus asegúnes. Y entonces decía Philip Tetlock que al final la característica principal para definir quién puede predecir mejor escenarios futuros no es el grado de estudios, no es el nivel socioeconómico, no es nada de eso, sino es cómo pensamos. Si pensamos con un estilo erizo o pensamos con un estilo zorro. Al final, los que piensan con un estilo zorro tienen mayor capacidad de predecir el futuro y de adaptarse a él. Por lo tanto, creo que es lo que hace falta, dejar de deslegitimar el área técnica y pensar que en esta área técnica y en una pluralidad de técnicos podemos tener, si vemos la imagen amplia, pues este pensamiento estilo zorro que nos permite ver mejor el futuro y actuar mejor hacia él. Si tenemos nada más esta visión estilo erizo, lo que pasa es que siempre vamos a tener una respuesta y vamos a ser muy buenos para convencer al público, porque las personas lo que necesitan es eso. Lo que necesitamos siempre es eso, respuestas inmediatas que lleguen al corazón. Pero el problema es que un gobierno no se trata de eso, no se trata de dar respuestas, sino de mantener la cohesión social y de permitir que el avance y el progreso social se dé paso a paso, pero que se dé de una forma ordenada. No he leído a Philip Tetlock, pero Gonzalo Sánchez, tú y yo somos padres de familia y sabemos que el pensamiento de un niño, cuando está formándose un niño, aprende y tiene que distinguir lo bueno y lo malo, lo peligroso y lo seguro. Si hago A, ocurre B. Si voy con los señores malos, me van a pasar cosas malas, por lo tanto no hay que ir con los señores malos. Y así es justamente como se desarrolla un pensamiento infantil. Luego uno crece y el mundo se va complejizando. Uno entiende que no es negro o blanco, sino que hay una multiplicidad de colores y hay una gran escala de grises. Justamente esa es la gran escala de grises que cuando uno se convierte en adulto le permite saber que la realidad se establece a partir de un asunto multifactorial. No es algo bueno o malo, no es algo negro o blanco, y es justamente bajo ese crisol del blanco o negro desde el cual se sigue viendo la realidad en la cuarta transformación. Y justamente como lo dice Alberto Pimienta, pues no es así como funciona la realidad está llena de una inmensidad de colores. Completamente de acuerdo, completamente. ¿Qué les parece si hablamos un poquito, se acerca la elección de Puebla? Estamos ya unos días, 15 días casi. 15 días de la elección de Puebla, y hubo debate esta semana y hubo algo ahí simpático que Pimienta les va a platicar. Pues no sé si simpático. La verdad es que la elección de Puebla ha sido la elección más aburrida, la crónica de una muerte anunciada más prevista de los últimos tiempos, aún con el peor de los candidatos como puede ser Barbosa. A mí me parece que, híjole, yo no entiendo de verdad los poblanos. Si es la antítesis de un candidato, ¿cómo se puede votar primero por un Moreno Valle y después por su mujer y por su esposa y después por Barbosa? Yo no entiendo esta pluralidad. Un espantapájaros en este momento, y si lleva las siglas de Morena va a ganar. Bueno, Mario Marín fue gobernador de Puebla.
No, o sea, ya hay un antecedente ahí medio. Hoy buscado por la Interpol. Híjole, no, sí, también es que, bueno, los poblanos, un saludo a los poblanos, debemos de tener una plática con ellos. Sí, hay un focus group para entender sus decisiones electorales. Yo no sé si es pensamiento zorro o pensamiento erizo lo que pasa ahí en Puebla, pero bueno, hay un conservadurismo muy marcado, a lo mejor puede ser eso. En fin, el asunto es que en estas medidas desesperadas de la oposición por hacerle frente a Barbosa, pues han tratado de sacar todo tipo de materiales y hacerse de todo tipo de aliados, incluyendo aliados que a mí me parecían ultra respetables, como Ricardo Rafael, que de verdad yo lo consideraba uno de estos perfiles periodísticos que lo daban todo y que no tenían miedo de enfrentarse a poderes fácticos como Isabel Miranda de Wallace o al presidente Felipe Calderón, y que de repente sale en un video de un candidato de Puebla, del panismo, a decir que es incorruptible. Por Dios, es incorruptible. Sale también una persona a la que yo he defendido incansablemente en estas mesas, por la que di todo mi corazón, sangre y sudor para defender los puntos de causa en común en contra de la Guardia Pensé Nacional. que ibas a decir Denise Dresser. No, de Marielena Morera, que me parece que también se equivoca terriblemente. No puedes tener una asociación como la que tiene María Elena y al final decantarte por un candidato, permitir candidato, ojo, perdedor. Eso, es decir, Nacho. Ni siquiera hay una posibilidad, según todos los estudios que hemos encontrado, de que realmente pueda perder Miguel Ángel Barbosa la opción dentro de estas elecciones. Luego entonces, menos aún te explicas que personajes como estos, que en teoría uno los ubicaría no independientes, pero sí por lo menos imparciales, ¿no? Y no, por lo menos públicamente se imparciales. A aparecer en este spot que ustedes podrán encontrar en las redes sociales y donde prácticamente hablan y nos dibujan a un candidato Cárdenas del PAN y MC que es Superman. Y hasta guapo es, o sea, no puedo creer eso, que después de una presidencia como la de Enrique Peña Nieto, el tema de la hermosura física siga siendo un material para redes sociales, que no puedan entender el cambio. Ahí sí donde la Cuarta Transformación llegó a erradicar es de, a ver, su concepto de lo bonito mejor se lo guardan debajo de la mesa. Necesitamos personas que quieran gobernar, al menos. Bajo y luego en Puebla, donde fue gobernador Mario Marín, insisto. El gober precioso. No nos extrañemos entonces que bajo esa lógica de postular candidatos guapos, Alberto Pimienta sea el próximo candidato del PAN en Guadalajara. Ah, qué bárbaro. Me sonrojas. No, pero por ejemplo, Luis Telles nos preguntaba en redes sociales si el tema de María Elena era menor al final, porque pues no salía el nombre de su asociación, no salían sus logotipos, ella no lo decía. A mí lo que me parece es que tú, siendo la presidenta de una asociación de este nivel, generando los foros que generas, no puedes darte esos lujos. O sea, es mejor que tú digas, mientras soy presidenta, prefiero guardar mis preferencias políticas debajo de la mesa y manifestar mi apoyo en lo que ustedes quieran debajo de la mesa, pero no hacerlo en un video de redes sociales con personajes del tipo Álvarez Maynés o la senadora Verónica Delgadillo, que son políticos. O sea, más allá de cualquier cosa, son políticos. Y están inscritos a un partido. Militan, exactamente. Un partido político. Y ahí es donde están metidos Ricardo Rafael y María Elena Morera. Exactamente. Yo creo que mal por ello. Yo también coincido con esto. Y Enrique Cárdenas, fíjense que lo he escuchado, sobre todo a partir de esto. Y me llama la atención. Es un tipo muy articulado. Se ve que es un tipo inteligente. Creo que también ya, más allá de que creo que el video, coincido con ustedes en que en nada le abona las figuras de María Elena Morera y de Ricardo Rafael. Lo cierto es que si se aventaron eso, si se aventaron el tiro de hacerlo, debe de ser por algo. Creo que Enrique Cárdenas debe ser un tipo por lo menos decente, honesto. Sin embargo, me llama mucho la atención para efectos de comunicación política, en especial para quienes nos escuchan desde Puebla, cómo la candidatura de Enrique Cárdenas se ha basado en una sola cosa: hablar de López Obrador y de su adversario, de Miguel Barbosa.
Pero es que Enrique Cárdenas no ha dicho qué va a hacer él. Es que cuando están en las entrevistas no habla de él, no habla de su propuesta, sino se la pasa denostando, a veces con el volumen muy alto, a veces con el volumen muy bajo, a estos dos personajes, en especial a su principal contendiente y a quien encabeza las encuestas en Puebla. Vaya forma de hacer campaña, ¿no, Nacho? Vaya forma de hacer campaña, vaya forma de dar entrevistas, vaya forma de presentar tus argumentos en un debate. Para aquellos que tuvimos el infortunio de ver completo todo el debate. ¿Pero qué estabas enfermo, Nacho? ¿Te enojaste con tu esposa? Estaba yo ¿o solo qué? el fin de semana y me puse a verlo, perdón. Pero justamente los argumentos de este debate, pues escuchas, ahórrense ese debate, se tratan justamente de Andrés Manuel López Obrador. Y la gran pelea entre Miguel Ángel Barbosa y Enrique Cárdenas era, argumento número 1 de Enrique Cárdenas es: electores, no voten por Miguel Ángel Barbosa. Andrés Manuel López Obrador no quería que él fuera el candidato y él se impuso por tretas políticas. Y la respuesta, de distintas maneras y en distintos momentos por parte de Barbosa, es: no, yo soy el candidato apoyado por Andrés Manuel López Obrador, soy su amigo desde hace más de 20 años. Esos son los argumentos. ¿Y de dónde salió es eso, Nacho? Nivel de debate que tenemos en Puebla y, ojo, y eso es lo más preocupante, en todo el país. Y eso salió del cuarto de guerra del candidato. Es decir, eso salió de gente que hace comunicación política, no sé exactamente quién, pero de gente que hace comunicación política, que se dedica a hacer una estrategia de comunicación para la campaña y que eso le recomendó al candidato para que lo fuera a decir en un debate. De ese tamaño está la crisis en la comunicación política actualmente, principalmente aquellos asesores que gustan de trabajar con partidos como el PAN, como Movimiento Ciudadano, como el PRD, incluso como el PRI. Han perdido el centro. O sea, a mí me parece que ese es el tema. Que ya no han sabido cómo encontrar en un modelo tradicional en el que estaban acostumbrados, del modelo del spot de 30 segundos, muy arriba, con tomas espectaculares. Se quedaron en el tema de los medios masivos, en específico la televisión, y cuando les quitaron eso ya no supieron qué hacer. Y creo que en Estados Unidos hemos tenido varios ejemplos de cómo hay cosas más trascendentales a las que se pueden apelar en la comunicación política, como son los argumentos, las ideas, los valores, tratar de hacer política de identidad, es decir, de identificarse con el otro. No solamente se trata de generar abstractos absurdos, de generar el contraste o de tratar de acercarte a la marca más poderosa, etcétera. No, se trata de generar identidad. Y tenemos ejemplos como Bernie Sanders, como Peter Buttigieg, no sé si lo pronuncie bien, pero que son estas candidaturas frescas que tienen argumentos y que se pueden parar lo mismo en CNN como en Fox News y tener argumentos y recibir aplausos. ¿Por qué? Porque tienen el argumento adecuado en el momento adecuado para llegarle a la persona específica que representa algo, para tocar el corazón, para tocar la mente. Eso es lo que hace falta en México. En México se dejó de pensar, se dejó de aspirar a entregar argumentos fuertes, sólidos, a hablar con la razón, tocando el corazón. Y lo que se hace es tratar de hacer cosas como: es que es muy guapo. Por favor, eso ya está sobrepasado. O es que soy amigo de AMLO. Así es. Fíjense que estaba viendo el documental de 1994 que Nacho Dávalos, de Diego Sorno, que nos recomendó Nacho Dávalos, muy bueno por cierto, lo terminé el día de hoy. Y decía, bueno, ¿cuánta gente verá este documental con mucha añoranza, ¿no? Los políticos que les tocó vivir aquella época y todo. Y quienes también seguramente lo verán con mucha añoranza, son muchos consultores. Ávidos de que esos años regresen. Esos años en que un eslogan y un spot lo hacías todo. Además cobrabas un dineral, ¿no? Véanlo, vale mucho la pena. ¿Algo más que agregar? Pues si le parece bien, aquí le dejamos, porque ya nos estamos enojando. Nada más celebrar mucho a Nacho Dávalos, recomendarles el lugar en donde estamos, que es el Guilty, un lugar fenomenal para que puedan tomarse unos tragos coquetos. ¿Aquí en Guadalajara? En Guadalajara, sí. Si cuando vengan a visitarnos, llámenos. Siempre estamos dispuestos a venir al Guilty. Y pues, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Nacho Dávalos. Gracias a ustedes por felicidades, sus felicitaciones. feliz Recibimos cumpleaños. sus abrazos y aquí estaremos la próxima semana. Alberto Pimienta, muchas gracias. Gracias. Yo soy Gonzalo Sánchez, esto fue Fuera de la Tribu desde el Guilty. Nos vemos la siguiente emisión. Bye.
Gonzalo Sánchez, Alberto Pimienta e Ignacio Dávalos están fuera de la tribu, tirando netas sobre comunicación política, porque las ideas escapan de la manada. Fuera de la tribu.